Buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Somos 71 participantes, ¿verdad? Una alegría poder compartir con todos ustedes. Y gracias al doctor Solórzano por dar muy bien a detalle el caso clínico de la paciente, una paciente pues, muy querida ahí en la unidad. Yo les voy a hablar un poquito, que voy a hablar, porque que vamos a platicar, vamos a platicar, vea, con todos, aunque sea un ratito. Somos 71 participantes, no vamos a hablar con todos, pero si aunque sea una aportación, vamos a hacer pues, en conjunto. Vamos a hablar un poquito de este tema bastante interesante, porque la realidad es que en el día a día deberíamos todos, no solo los del área de la atención paliativa, sino en general, como van a ir observando, de cualquier área asistencial, debemos pues, planificar las decisiones anticipadas de los pacientes, ¿verdad? Según preferencias, su cultura, su religión, ¿verdad? Antes que llegue un acontecimiento que nos haga que no podamos tomar esa decisión según su voluntad, ¿sí? Todos lo deberíamos de hacer. Y el doctor Williams comentaba algo de un cambio en la terminología. Antes se comentaba que era planificación de cuidados o planificación anticipada de los cuidados, y hoy se definió, como van a ver dentro de un par de diapositivas, que el término cambia a planificación de decisiones anticipadas. Y quiero que nos situemos en este apartado, ¿no? En la enfermedad crónica avanzada. Es de decir que no solo en la enfermedad crónica avanzada se debería de planificar, pues esto va para las áreas de medicina interna, pues va para las áreas de cirugía, pediatría, ginecología, etcétera, pero nos vamos a centrar un poco, pues estamos en la atención paliativa y nos vamos a centrar en este contexto de la enfermedad crónica avanzada, ¿sí? Por ejemplo, estos pacientes con VIH avanzado, insuficiencias cardíacas, en algunos casos estadios 4, ¿verdad? EPOC, oxígeno dependiente, pacientes oncológicos desde cualquier estadio de la enfermedad, tendríamos que poder planificar. Y me trae esta parte de la terminología, porque es una parte, no es la definición exacta, pero quiero que veamos que la parte de la terminología de lo que es muerte digna nos dice que planificar los cuidados y la atención de las personas en función de sus deseos y valores forma parte de lo que entendemos por garantizar una muerte digna, ¿sí? Imagínense, planificar los cuidados en función de sus deseos y valores, ¿sí? Y miren qué es el término de muerte humanizada, ¿sí? Una muerte humanizada, pues es aquella donde se puede desarrollar, ojo, la legítima rareza de cada uno. Por eso dice que todos los que estamos aquí tenemos un grado de rareza, ¿no? Y es una realidad, ¿sí? Pero en la planificación nos da oportunidad que nuestra legítima rareza pues sea también puesta en cuenta, ¿verdad? Donde podamos expresar de una manera adecuada nuestros sentimientos, nuestros deseos, las compañías que deseamos y que no deseamos, las expectativas de tratamiento y también las preferencias. Y quiero que veamos esta imagen donde hay dos contextos totalmente distintos, ¿sí? Porque a veces me dicen, doctor, ¿y se puede planificar en casa? Se puede planificar en el hospital. Si hacerlo en el hospital o es más difícil hacerlo en casa. Pues yo les traigo dos contextos, ¿sí? Hospitalario, ¿sí? Del lado derecho, y un contexto también un poco más domiciliario, ¿sí? Donde en los dos casos, ustedes, a ver, 75 participantes, aunque sea uno, va a abrir el micrófono, ¿verdad? ¿Qué observan ustedes del lado derecho, ahí por donde se ven las... Yo no sé mucho de cerveza, pero se llaman quizás alguna, por ahí una marca común, ¿verdad? Estadounidense, creo yo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué observan? Que me pueda decir algo. Que abra su micrófono sin pena y sin miedo, porque ya saben que en las charlas que doy nadie se equivoca, ¿verdad? Y nadie tiene la razón. A ver, alguno. Vamos a ver quién se anima. Tal vez, licenciada, si tienen habilitado para que puedan aperturar El micrófono. de forma voluntaria el micrófono. Están activos, doctor.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mario Ernesto Morán. Soy de la Muchas zona de la gracias. ciudad. Pues yo veo de que en comparación con las dos imágenes, ¿verdad? En lo personal, Claro, ¿verdad? claro. Veo muy bien la imagen del lado derecho porque yo veo que es una imagen un poco más familiar, un poco más jovial, a comparación de la otra imagen que es un poquito, siempre genera un poquito más como de, en sí, no en sí trauma, pero realmente la otra imagen es más armoniosa, es menos estresante, tanto para el paciente como para la familia. Entonces siento yo que es un poquito más humanizada la imagen del lado derecho que la del lado izquierdo. Muy bien, comprendo. Excelente. ¿Alguien más que quiera aportar? Solo vamos a hacer dos aportaciones por cuestión de tiempo, pero ¿alguno más que quisiera aportar? ¿Qué observan ustedes en las imágenes? En ambas. Pues en ambas hay muchas cosas valiosas. Y yo les puedo decir, como pequeño tip, en ambas se ha planificado algo, ¿sí? Previamente para poder llegar a ese escenario. No ha sido de la nada, no ha sido en base a la suerte, ¿verdad? Sino que algo se ha planificado. ¿Alguno más que quisiera aportar algo corto? Que abra su micrófono sin ninguna pena. Buenas tardes. No. Buenas tardes, el primero que nos habló. Buenas tardes. El doctor Flores de Hospital de San Miguel. Excelente, doctor, mucho gusto. Bueno, mi opinión sería que pues cada paciente pues tendrá digamos, una visión o una idea diferente de cómo quiere llegar al final de vida, ¿verdad? Muy bien. Muchos pacientes que de seguro que saben que tienen una enfermedad terminal y todavía tienen fuerzas de realizar actividades que tal vez no pudieron, pues lo hacen. Y siempre tienen algunos un plan al final de vida. Yo lo que podría opinar, ¿verdad? Con respecto de la imagen de la derecha es pues que comúnmente cuando uno se reúne con amigos y dice, nos tomamos la penúltima, porque la última es cuando ya me muera. Pienso yo y me pareciera que el Señor tal vez eso quiso compartir con sus amigos la última cerveza. Y la de la izquierda, pues cualquier paciente algún otro paciente puede decir que quiere estar en paz, en un ambiente tranquilo, ¿verdad? Que lo vistan bien porque no quiere llegar a la muerte tal vez con ropa de hospital o con ropa sucia, ¿verdad? Que lo mantengan limpio. Entonces, ahí podría estar la diferencia. Al de la derecha tal vez no le interesa cómo está vestido, le importa más estar con sus amigos. Y el de la izquierda, pues tal vez sí le importa recibir la muerte de una manera, por decirlo así, de una manera adecuada, ¿verdad? Sí, excelente. Muy bien, gracias. Yo veo en las dos imágenes vida, primero, vida. Hay vida ahí, en las dos, sin lugar a dudas. Pero también hay preferencias, hay deseos, hay valores, hay una cultura, hay una religión probablemente que se está respetando para llegar a eso, ¿sí? Y tuvo que haber alguien y le tuvo que haber preguntado al paciente, hey, ¿quieres esa cerveza que está ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué necesitas tú? Y esta es una historia de un hospital de Estados Unidos muy famosa, ¿sí? Donde le preguntan qué es lo que quería el paciente con una cardiopatía bastante avanzada, qué es lo que necesitaba él. Y él le dice, necesito una última cerveza, y como bien dijo usted, una última reunión con mi familia y mis amigos. Y justamente eso se dio y el paciente, pues después de su cerveza y después de su reunión, él falleció en esa misma noche, falleció no por la cerveza, sino por su enfermedad. Pero sí se le ha validado, ¿sí? Y se le ha dado pauta a que sus preferencias sean aceptadas y no solo aceptadas, sino también cumplidas. Y veo desde el otro lado, y este es de un ambiente hospitalario. Lo traigo, ¿por qué? Porque a veces se piensa, no, es que en los hospitales no se puede planificar y no se puede dar al paciente lo que él necesita. Vamos viendo que quizás no es así, no traigo a reflexión. Y por el otro lado, vemos una paciente que en su planificación probablemente alguien le tuvo que preguntar, mire, señora, y usted en una situación avanzada, ¿en qué sitio quisiera que se le cuidara? ¿Quisiera que se le cuidara en el hospital? ¿Sí? ¿O quisiera que se le cuidara en casa?
Y probablemente la paciente dijo, doctor, enfermera, psicólogo, yo quiero estar en casa, ¿sí? Y quizás sí se siente un poco más emotivo, ¿verdad? Pero se está respetando su decisión y está al lado con sus amigos y con su familia. Y quiero que vean este artículo, porque la realidad es que la atención paliativa no está basada en mitos, sino que está basada en evidencia, ¿verdad? Quiero que ustedes vean una de las nuevas definiciones. ¿Y por qué digo nueva? Porque salió allá por una publicación del 2019 de un estudio que es un estudio Delphi, interesante el estudio, porque nos dice, ellos, a lo largo de varios expertos de Europa, parte de Latinoamérica, Norteamérica, definieron este concepto de lo que era lo que actualmente se llama planificación de decisiones anticipadas, porque antes todos decían un concepto y había mucha variabilidad, ¿verdad? Pero hoy sabemos que la planificación de decisiones anticipadas es esta capacidad, miren, de permitir a las personas atendidas, ¿sí?, a definir objetivos y preferencias sobre tratamientos y atenciones, ¿sí? Ambas cosas, tanto objetivos y tratamientos, y discutir estos objetivos y preferencias con los familiares y los profesionales de atención, además de registrarlos y revisar esas preferencias según un proceso, o sea, darle una continuidad. Y no solo les traigo este estudio, miren cuántos estudios cada vez es mayor, y estos son muy actualizados, 2019, 2022, ¿sí? Hay otro por allá del 2020, 2021, ¿verdad? Desde las voluntades anticipadas como instrumento ético jurídico, desde la planificación de decisiones anticipadas en COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanta información sobre esto que es necesario que nos empapemos y lo pongamos en práctica en nuestro día a día. Y esto pues nace de un término también inglés, el famoso Advanced Care Planning, que esta planificación consiste en identificar esos valores y preferencias del enfermo, hablamos de establecer esos objetivos, ¿verdad?, en la comunicación triangular del paciente y la familia, y con ello disminuir la presión que recae sobre la familia, porque estoy seguro que más de alguno de los que está presente le ha tocado planificar en situaciones muy avanzadas, ya cuando muchas veces el paciente ha perdido su capacidad para tomar decisiones porque está en estupor, porque está en un estado de repente hiperosmolar, etcétera, y el paciente no puede tomar decisiones. ¿Qué es lo que recae? La presión siempre va a recaer en la familia y a veces se tomarán unas decisiones no centradas en el familiar, sino que decisiones propias, y por ahí puede haber mucha dificultad. Pero quiero que vean que esta planificación es una metodología ideal para favorecer la participación de los pacientes, ¿sí?, o en su defecto, del representante que queda legal en los procesos de toma de decisiones. Y es bien importante no confundir lo que llamamos planificación de decisiones anticipadas, que como tal es un proceso, ¿sí?, o sea, lleva tiempo hacerlo, no confundirlo con el documento de voluntades anticipadas, y mucho menos confundirlo con el consentimiento informado, ¿sí? No tenemos que confundir esos términos, porque la planificación como tal es un proceso, como hemos visto, ¿sí? Y el documento de voluntades anticipadas es el hecho de una buena planificación, ¿sí? Es lo escrito que pudiera quedar, ¿verdad?, y que ayudaría a que a estas personas se les pudiera también respetar sus decisiones. Pero ojo, el documento de voluntades anticipadas como tal es una consecuencia inmediata de una buena planificación que en algunas ocasiones no es realmente prescindible, ¿sí? Y que se puede aplicar cuando se ha hecho, se va a terminar de realizar cuando se ha hecho una buena planificación. Y para eso pues traigo también parte del marco legal, quiero que lo conozcamos, ¿verdad? Un poquito de la historia, cómo ha venido esto de la planificación de decisiones anticipadas, y quiero que veamos en el contexto de los Estados Unidos allá por el 80, donde a alguien se le ocurrió y dice, miren, hay una necesidad de consenso en relación a los derechos de los pacientes en materia de la expresión de sus voluntades. Hubo alguien que se le iluminó la cabeza y dijo, es que los pacientes tienen voluntades que hay que cumplirse, ¿sí? Y que hay que preguntárselo, ¿sí? Allá por el 90
no solo hacen un consenso de la necesidad, sino dicen, vamos a aprobar una ley federal, ¿sí?, de autodeterminación del paciente. O sea, impulsemos el registro y la realización de testamentos o voluntades vitales. Pues me parece genial. Allá por el 95, un estudio sumamente importante, y creo que todos en algún momento que hacemos atención paliativa deberíamos de leer estudio SUPOR, ¿verdad? Que es un estudio que habla de variables pronósticas y de preferencias y riesgos de los tratamientos. En ese estudio se ven como resultados algo muy importante, que los estadounidenses dicen, hey, hay déficit en la calidad de los procesos de información y comunicación y toma de decisiones. Miren qué interesante que ellos se ponen a cuestionar lo que hacen, ¿verdad? Y creo que es algo importante en nuestro quehacer diario. Y en el 95, pues hay un lugar que se llama el Hastings Center, que es de proyectos de investigación, ¿verdad? Encuentran unos resultados del estudio y dicen, a ver, la legislación y la burocratización de esto que se le llama documento de voluntades anticipadas, no de la planificación, porque la planificación anticipada de las decisiones realmente no se debería de legalizar o legislar como tal, sino más bien lo que se hace ley es el documento de voluntades anticipadas, porque la planificación la tenemos que hacer desde ya, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Es un proceso tan delicado que si se legisla demasiado cerrado, en vez de dar ventaja, nos genera más inconvenientes, no limitaciones, y genera una propuesta. Reorientar el enfoque de las directrices anticipadas hacia procesos más amplios de comunicación entre pacientes y profesionales. ¿Qué nos están diciendo ahí? Para poder planificar decisiones anticipadas, tenemos que hablar con el paciente, ¿sí? Y eso es lo que más cuesta en la atención diaria, que usualmente no hablamos con los pacientes, ¿sí? Y tenemos que centrar el eje de la atención, como hoy el modelo de atención tiene que estar centrado en la persona y no en la enfermedad. Y ojo con esto, porque la realidad es que usualmente y en casi todas las especialidades surge la atención centrada en la enfermedad. Pero si yo quiero aprender a planificar, tengo que aprender a centrarme en la persona. Y si me centro en la persona, me centro en toda la dimensión. Por acá el doctor Solórzano comentaba cómo la paciente, ¿sí?, entre sus dimensiones físicas que estaban bastante aliviadas, tenía preocupaciones socioemocionales. ¿Y cuál era una de esas? Bueno, que su hija, ¿con quién quedaría su hija si en algún dado caso ella trascendiera? ¿Sí? Y eso se logra con la planificación. Y veamos de este estudio, el famoso estudio SUPOR, ¿verdad? Una investigación bastante cara de 21 millones de euros. Quiero que nos vayamos a lo que está en negrita. ¿Qué es lo que nos decía el estudio SUPOR? Que la comunicación médico-paciente es deficiente, ¿sí? Si quisiéramos planificar, donde hay que mejorar un poco es en la comunicación. Y veamos la historia un poquito de España, ¿no? Que allá por el 86 hay una ley 14 que habla sobre el consentimiento informado y la libre elección del paciente cuando no es capaz de tomar decisiones. En el 97 estamos con el convenio de Oviedo, que ellos nos dicen y se establece que hay directrices para la toma de decisiones en representación de pacientes incapaces. Eso es algo que usualmente hacemos en la práctica clínica en los hospitales, ¿verdad? Pero ya por el 2000 ya se crea la primera ley, ¿sí? Es una ley propiamente centrada en el reconocimiento de los derechos del paciente para ejercer una autonomía. Ya empieza a hablar de ese término de autonomía y en los procesos de toma de decisiones y testamento vital. En el 2002 se crea el famoso Registro Nacional de Instrucciones Previas en España. En Cataluña, sí, otro lugar donde también se han favorecido las decisiones en la planificación de decisiones anticipadas, pues también se hace una ley del derecho a expresar su voluntad de una manera anticipada. Pero ¿qué pasa en El Salvador? Yo creo que se han de preguntar, ¿y qué pasa en El Salvador? Bueno, ¿qué nos dice la Ley de Deberes y Derechos del Paciente sobre planificación anticipada de la atención o de las decisiones anticipadas? Bueno, poco realmente se habla de ello, ¿sí? Se habla más de los derechos del paciente, se habla más de que el paciente debe estar informado, ¿sí? De que el paciente debe, a través de una buena información, poder tomar algún tipo de decisiones,
¿verdad? Pero no en sí de la terminología de planificación de decisiones anticipadas. Pero sí tenemos algunos documentos que son de importancia, como los lineamientos técnicos de cuidados paliativos del Salvador, ¿sí? Donde sí se comenta todo, o por lo menos un poco, de la planificación de decisiones anticipadas. Ya tenemos un sustento en que apoyarnos para poder practicar esto que vamos a aprender ahora. ¿Y qué tenemos? El consentimiento informado, que es más para la aceptación de procedimientos diagnósticos terapéuticos, ¿verdad? Más allá de la toma real de decisiones en base a su religión, en base a sus valores, a sus preferencias. Van a ver cómo nosotros usamos esto como un documento legal más adelante. Pero eso es la historia de lo que tenemos ahorita en El Salvador, de lo que es la planificación de decisiones anticipadas. Pero ojo, es algo que entiendo que como oficina pues se está trabajando. Esto no nace de la noche a la mañana. Ustedes han visto cuántos años también se han tardado las legislaciones internacionales para promover esto y que se pueda implementar. Pero qué bueno que hay 88 participantes que quieren aprender un poquito de planificación, y esperaría que hayan de otras áreas, como medicina interna, residentes, etcétera, porque esto da pauta a una mejora asistencial. Y miren el marco bioético, ¿de dónde se sustenta esto de la planificación de decisiones anticipadas? De la famosa autonomía, ¿sí? La autonomía como libertad para poder decidir y disponer de mi propia vida. Esa capacidad para poder tomar decisiones por cuenta propia, ¿sí? Pero, ojo, la autonomía tiene que cumplir ciertas condiciones para que realmente, pues, sea una decisión como tal autónoma. Primero, que si yo voy a decidir, pues, la intencionalidad, pues, yo tengo que estar de acuerdo con el plan, ¿sí? Que no haya alguien que me pueda coercer o me pueda manipular para poder tomar decisiones. Y ojo, si yo quiero decidir y planificar sobre mi vida, tengo que tener conocimiento, ¿sí?, de la situación que yo quiero planificar. Si yo quiero planificar, por ejemplo, que quiero estar en casa, ¿sí?, en una situación avanzada. Si yo quiero planificar, por ejemplo, que yo quiero estar en el hospital en una situación avanzada en mi enfermedad, ¿sí?, yo tengo que conocer los beneficios y los riesgos de esa toma de decisión. Y mi médico me tiene que aportar los conocimientos de una forma empática y honesta, ¿sí?, que es lo que al final se llama como verdad soportable, para que yo pueda tomar la decisión. ¿Qué es lo que pasa usualmente? A ver, en los hospitales, señora, fírmeme aquí, ¿sí?, para la colocación de catéter central. Señora, fírmeme aquí para intubación endotraqueal. Sí, yo sé que es un proceso agudo, que hay que tomar una decisión rápida, pero probablemente eso no es ejercer la autonomía de un paciente o de un representante, si no se le ha informado de una forma empática y honesta los riesgos y beneficios que tiene esa decisión. Y esas son las tres condiciones para respetar lo que es la autonomía. Y este autor, el famoso autor Mark Siegler, él habla de las 4 edades de la medicina y cómo ha ido pasando, pero lamentablemente nos hemos quedado en una y no salimos de ahí, ¿verdad? Es la edad del paternalismo, ¿sí? Donde el médico lo que hace es indica, ¿verdad? Y él toma las decisiones del paciente. Por eso lo coloco en esa imagen donde el médico es más que el paciente, que el enfermo, ¿sí? Entonces, quien toma la decisión de la vida del paciente no es el paciente, no es una decisión autónoma, es el médico, ¿sí? El paciente está en una situación muy avanzada, ¿verdad? No quiere que le coloquen una sonda nasogástrica, ya no está indicada la sonda nasogástrica en ese contexto de enfermedad avanzada, y el médico dice, pónganle la sonda. Y ahí quedó. ¿Sí? Y a veces hasta se genera cierta persuasión a la familia o al paciente para que acepte la decisión. Aun cuando sabemos que no está indicada, se persuade a la familia para que acepte. ¿Sí? Edad del paternalismo, una edad que ya no deberíamos de tenerlo en nuestro hospital. Pues luego pasó la edad de autonomía, donde el paciente es el que toma radicalmente la decisión. Yo soy nada más un ente informativo. Yo le digo al paciente, miren,
deberíamos de poner una sonda transuretral, deberíamos de poner un cateterismo, deberíamos de mandarlo a casa. ¿Qué decide usted? ¿Sí? Y el paciente decide sin información, sin riesgo, sin... Él es el que decide, esa es la autonomía, y eso también hasta el momento no debería de ser la forma en cómo nosotros nos podemos comunicar con los pacientes. Luego viene la edad de la burocracia, ¿verdad? Donde todo lo burocrático es más, donde una hoja vale más que la decisión de un paciente. También vamos a la edad de la medicina defensiva, ¿verdad? Y ahora nos queda la edad de la toma de decisiones compartidas, ¿sí? Y por acá es donde nosotros tenemos que empezar a nutrir nuestra atención con el paciente y la familia, que la toma de decisiones sea compartida, y viene este famoso término de que la decisión sea deliberada. ¿Y qué es eso, doctor? ¿Cómo se come? Me preguntan a veces. ¿Cómo se come la decisión deliberada? Bueno, es tan sencillo como tener buenas habilidades de comunicación y expresarle a un paciente. Niña María, mire, niña María, cuénteme, una niña María, una paciente, por ejemplo, con una enfermedad renal crónica estadio 5, pues no es candidata para diálisis, ¿verdad? La paciente igual tiene un cáncer, probablemente metastásico, ¿verdad? Yo le digo, niña María, con todo esto de lo que usted conoce, ¿verdad? Que hemos ido platicando poco a poco, ¿verdad? Que usted me ha ido también comentando que conoce. ¿Le gustaría a usted, en un dado caso, más adelante, estar en su casa, ¿verdad? O ingresarse en un hospital? ¿Qué le gustaría a usted? Cuénteme. Y niña María me dice, doctor, sinceramente me gustaría estar más en un hospital. Y uno va a decir, no, pero es que en el estudio dice que la gran mayoría de pacientes quieren morir en casa. No, ¿verdad? Sino más bien, bueno, pero cuénteme, niña María, ¿por qué es que le gustaría estar en su casa o en el hospital? Y esa es la toma de decisiones compartida, donde yo respeto la decisión del otro con mucha información, tanto de beneficios y riesgos, ¿verdad? Pero el paciente no es el autor total de esa toma de decisión. Yo acompaño la toma de decisión de ese paciente. ¿Y qué hablamos de esto? En resumidas es esto, ¿no? De la toma de decisiones compartidas liberadas, donde el profesional y el paciente construimos como tal una relación clínica real, ¿sí? Donde poder encontrar la decisión más adecuada para el paciente y que también esté consensada con la familia. Pero todo tras un consenso, diálogo y comunicación. Y eso nos falta mucho en los hospitales. Tener habilidades de comunicación, de diálogo, ¿sí? Ejerciendo con esto, en la toma de decisiones compartida, la autonomía acompañado por el profesional. Y veamos esto, que me parece importantísimo, que si no hay un proceso de acompañamiento, un proceso de diálogo y soporte que contemple las circunstancias del paciente y su entorno, o sea, que abarquemos todo su entorno biopsicosocial y espiritual, ¿sí? Que todo esto incida en las tomas de decisiones, cualquier legislación pierde sentido si no hay un real acompañamiento. Por eso es que en algunos países, por ejemplo, a veces Estados Unidos, ha sucedido mucho, ¿verdad?, de que la legislación de voluntades anticipadas, muchos pacientes no la ejercen. ¿Por qué? Porque no lleva un acompañamiento, un diálogo y un soporte de su equipo que lo está tratando. Acuérdense, ese documento que firman en algún momento o firmarán algunos pacientes es el final de un proceso de acompañamiento, ¿sí? No es el hecho propio. Y quiero que veamos esto, que planificar se construye desde estas tres cosas. La autonomía, esa capacidad del paciente de tomar decisiones, de la comunicación y del respeto, ¿sí? Y si hablamos de respeto, yo siempre digo, tratar de evitar de llamar al paciente o cosificarlo o llamarlo como la enfermedad, ¿verdad? Ahí viene el cáncer de páncreas, anda a sacar el consentimiento a la del cáncer de cervix. Pues eso no es así. Si queremos planificarlo, tenemos que hacer con mucho respeto. Y tenemos que ver que la planificación es un proceso, pero también es una actitud, ¿sí? Entonces, ¿qué toca mejorar? Bueno, como proceso tiene su metodología, ya lo vamos a ver, está basada en una comunicación afectiva y efectiva, que es la famosa comunicación asertiva, donde yo escucho al paciente, donde tengo capacidad de escuchar,
donde yo también gestiono mis propias emociones, ¿sí? Y a la vez también normalizo las emociones del otro, las valido, ¿sí? Valido su sufrimiento y ante todo ese análisis lo traigo a mi ser y digo, bueno, este paciente me está gritando porque su sufrimiento es bastante grande, ¿no? Y entonces esa es la comunicación asertiva. Tenemos que nutrirla para poder planificar. Haciendo tú, pero es complicado hacer esto. Pues no es complicado si lo trabajamos día a día. O sea, si se ha aprendido el ciclo de CREA, la mayoría, pues yo creo que se puede aprender un proceso de planificación, ¿sí? La escucha activa es importantísima. La preparación previa, ya vamos a ver, el consenso y la acción, el registrar lo que hemos hecho en la planificación y evaluar nuestro resultado. Pero también es actitud, ¿sí? Planificar las decisiones anticipadas es actitud. Tengo que tener respeto al paciente por lo que me dice, respeto a mis colegas también, ¿verdad? Cuando me comentan algo, si están en discrepancia con la decisión que estamos tomando, pues platicar y hablar, ¿sí? A mí me da mucha lástima en los hospitales cuando veo que residentes se pasan gritando, porque al final no es respeto, no es comprensión entre profesionales. Pero sí, si nos respetáramos, pudiéramos planificar mucho mejor la atención del paciente. Empatía, comprensión, compasión y comunicación. Y les traigo esta pregunta que los que han estado en alguna charla que he dado, pues yo creo que me lo pueden contestar y esperaría que alguien abra el micrófono y que me diga cuál es la herramienta física que necesitamos ahorita para planificar. A ver, abra el micrófono. Vamos a ver si hay alguno que sabe cuál es la herramienta que necesitamos para planificar. Muy bien, vamos a ver otro que se anime, pero que se anime así a viva voz. ¿Vea? Muy bien, perfecto, pero así a viva voz, porque la realidad es que tenemos que pues, defender lo que queremos hacer también. A ver, ¿alguien? Una silla, doctor. Muy bien, una silla, ¿sí? La herramienta física para planificar no es el estetoscopio, no es el saco, lo traigo porque es una presentación formal, pero vean, no es el saco, no es el estetoscopio, es la silla, ¿verdad? Es la silla, es la cama del paciente. Siempre hago la broma. Y antes pues nos decían, levántese doctor, ¿cómo que vas a sentar en la silla, en la cama del paciente? Pues ahora es diferente. Para planificar decisiones anticipadas, pues yo debería de sentarme en una silla, poner una silla al paciente, o si el paciente está encamado, pues sentarme si me da permiso en su cama, por ejemplo, en la vivienda, o si no, si me da permiso de sentarme también en el hospital, en su camilla, pues magnífico. ¿Sí? Muchas gracias por participar. Y para planificar, son estos 5 famosos pasos. Y esto es la metodología de la planificación de decisiones anticipadas. Te suena un poquito difícil, pero voy a tratar de hacerlo más digerible. Primero, la preparación y el abordaje. Cuando yo voy a planificar, yo tengo que prepararme, ¿sí? Primero, tengo que conocer muy bien la historia del paciente, la historia clínica del paciente. Yo no puedo planificar si no conozco la historia. Yo siempre les digo a los doctores, tienen que aprenderse bien la historia del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo así puedo abordar esos valores, esas preferencias, esas angustias, esas preocupaciones, porque el paciente me va a preguntar, estamos hablando de comunicación, ¿sí? Pero también prepararme yo y saber cómo estoy. Si yo tengo muchas emociones encontradas, yo estoy enojado porque de repente me chocaron el carro y no he liberado esa emoción, ¿sí? Entonces yo también tengo que prepararme mi emoción para poder abordar y abrazar la emoción del otro. Y esa es la preparación del abordaje. El 2, definición conjunta del plan. Y aquí viene la exploración de todos esos valores y preferencias del enfermo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. 3, revisión de la comprensión. Niña Juana, cuénteme, de lo que usted me ha dicho, niña Juana, entiendo que tiene una insuficiencia cardíaca muy avanzada, que le falta el aire con frecuencia, aún estando acostada, le cuesta mucho tener esa respiración habitual. Cuénteme, niña Juana, de lo que usted me ha dicho, que quiere estar en casa, ¿será que estamos bien con eso? ¿O usted tiene alguna duda de esto de estar en casa, de lo que va a necesitar, de las atenciones que va a recibir? ¿Tiene alguna duda de los objetivos que hemos planteado? Eso es revisión de la comprensión. Simplemente devolverle
al paciente lo que él ya me ha dicho que quiere planificar. Y el cuarto es el registro. Cuando veamos los registros van a ver dónde es que vamos a anotar todo esto para que tenga cierta validez en nuestro país. Y por último es el seguimiento. De entrada les digo que deberíamos de planificar, si todo va bien con el paciente, por lo menos reevaluar cada 6 meses, ¿sí? Por lo menos si los agarramos muy temprano. Y si no, ya vamos a ver cuándo. Preparación del abordaje como el primer tema. ¿Y quién planifica? Y les traigo una pregunta a ver quién quiere participar. ¿Quién crees que planifica? ¿Quién es el que hace todo esto de poder abordar esto que hemos hablado? ¿Quién cree que planifica? ¿Era el médico? ¿Era el enfermero? ¿El trabajador social? ¿El psicólogo? ¿El nutricionista? ¿Será que es, no sé, el asistente espiritual? ¿Quién planifica? A ver, cuéntenme ustedes. Seguro que abra el micrófono, lo que usted crea aquí, no se equivoca, solo cuénteme lo que usted crea que quién planifica. El equipo, Muy bien. Perfecto, el equipo, pues yo creo que acertó con la pregunta, porque todos podemos planificar. La planificación de las decisiones anticipadas no es algo que deba hacer solo el médico, ¿sí? O que solo deba hacer enfermería, porque enfermería es el que es más cercano, que lo cuida, que la atiende. No, la planificación de decisiones anticipadas es un proceso que debemos de hacer todos. Pero también tenemos que saber quién está más preparado para el proceso del equipo, ¿sí? ¿Quién ha leído, ha estudiado, profundizado? ¿Quién ha venido a esta charla de planificación, verdad? Y este es quien también puede iniciar este proceso de planificación. Pero, por ejemplo, yo veo que por ahí está la licenciada Escalante, ¿verdad? Que entró, que es de la unidad nutricionista de la unidad. Ella puede planificar también como nutricionista, si está preparada. Pero en algunas ocasiones también tenemos que tener muy en cuenta que también el paciente escoge con quién quiere planificar. Y eso es muy importante. Hablamos de respeto, entonces tenemos que respetar. Si yo quiero iniciar la planificación, preguntándole al paciente sus valores y sus preferencias, ¿sí? En dónde quiere estar en su casa, si quiere que se le coloque en amina vasoactiva, si quiere que se le entube, si quiere que se le reanime, ¿sí? O si no quiere, ¿verdad? También tengo que ver quién más afina al paciente, y si el paciente me dice, no, doctora, sinceramente no quiero hablar de eso, no tengo que estar ahí, pero mire, es importante, señora, ¿verdad? Hacerlo. No, probablemente más tarde, con mucha honestidad y empatía. Bueno, niña Marisa, más tarde con gusto, si a usted le parece, platicamos, ¿sí? O cuando usted sienta la oportunidad, pues platicamos, ¿no? Nada, ¿sí? Obviamente hay momentos donde es necesario tomar la decisión mucho más rápido. En cuadros de crisis o agudeza, pues tocará, la gran mayoría toca hacerlo con los familiares porque el paciente está en una situación crítica, pero la preparación y todo lo que estamos aprendiendo no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar, va a ser la misma. ¿Cuándo no debemos de iniciar? Miren, es muy poco a la que no debemos de iniciar la planificación. En personas en situación de negación diagnóstica o pronóstica, si hay una negación, tenemos que acompañar esa negación, y no me meto mucho en ese tema porque es un tema que creo que lo van a platicar en otras teleclínicas, pero si hay negación diagnóstica, no es buen momento para planificar. Si hay distrés emocional intenso, tampoco. Vieron en el caso clínico, como mencionó el doctor, la paciente tiene un distrés emocional intenso, y lo que se hizo es también con la psicóloga del equipo abordar eso, y con los miembros del equipo médico también abordar ese distrés. Luego que ese distrés intenso bajó, ¿sí? Se pudo planificar un poquito más con la paciente. Y también cuando no debemos de planificar, cuando existe negación por parte de la familia, pero en término específico, en la conspiración o pacto del silencio. Ahí lo que tenemos que hacer es acompañar y abordar ese gran tema que es el pacto del silencio. Te lo voy a pasar porque no nos queda mucho tiempo para poder platicar. Pero vean cuándo es el momento idóneo para planificar. A veces nos pensamos, y cuando, por ejemplo, el doctor Giovanni, se me vino a la mente, ¿verdad? Pero la doctora Violeta o quien sea del equipo, de todos los coordinadores, o quien sea del equipo, ¿cuándo voy a participar? ¿Cuándo voy a planificar? A veces tenemos esa en la cabeza. Bueno, a demanda de la persona. ¿Y qué es eso? Doctor, pero no me entuben.
ya lo está diciendo el paciente, le está demandando una planificación de decisiones anticipadas. Doctor, pero esa sonda, por favor, todo menos la sonda, en un contexto de enfermedad crónica avanzada evolutiva, por eso lo pusimos al inicio, ¿no? Ahí nos está demandando hacer una planificación de decisiones anticipadas. En fases de estabilidad de la enfermedad, eso es genial y deberíamos de hacerlo cuando el paciente tiene todavía un pronóstico de vida y está muy estable sintomáticamente de forma a futuro. ¿Y cómo se hace esto? Niña bonita, quisiera platicar con usted un poquito, ¿sí? Quisiera platicar sobre sus preferencias y sus valores. Quisiera conocerla a usted, les digo yo a veces, ¿sí? Pero en ese conocer, quisiera saber qué pasaría, niña Juanita, si en un dado caso yo no me puedo expresar con usted. ¿Verdad? No podemos platicar porque de repente las cosas suceden y ya no podemos hablar, ¿sí? ¿A quién le gustaría a usted dejar designado, niña Juanita, como un representante para tomar decisiones, siempre respetando sus valores y sus preferencias y su dignidad? Mire, doctor, ¿sabe a quién? A mi hermano, a mi esposo, ¿sí? A mi sobrino, etcétera, etcétera. Y eso es planificar, ¿sí? En la fase de estabilidad de la enfermedad. Tras un episodio de muerte o enfermedad grave de alguna persona cercana, también se puede, solo que hay que darle chance a que el duelo también vaya subsanando o vaya resolviendo de una forma habitual, ¿no? Es un buen momento. Después de un episodio de descompensación clínica, si el paciente, por ejemplo, un paciente con EPOC, ¿verdad? Y tuvo un EPOC exacerbado, se tuvo que ingresar, ingresó a un hospital de agudo, cualquiera de los hospitales que están en la red. Después de eso llega a la clínica. Señora, ¿qué pasó? Ay, que estuvo ingresada en el hospital tal, estuvo bastante grave, casi me intuban, doctor. Y miren ya, niña bonita, pero y entonces, con eso de la intubación, ¿qué piensa usted? ¿Estaría de acuerdo o no de que se le intube? O en dado caso, si su corazón dejara de latir, que se le reanimara. Piense que lo he pensado después de ese proceso y sinceramente ahí tratamos de darle toda la información de beneficios y riesgos y el paciente toma esa decisión y eso es planificar. Tras cambios en las expectativas de curación, bueno, miren, cuando un paciente le dice, yo veía en el caso clínico, ¿no?, que la paciente está fuera de tratamiento quirúrgico específico, ahí también es un buen momento para planificar. Tras un empeoramiento de los síntomas o declive progresivo, el doctor decía, el PPS, o sea, su capacidad funcional, esa capacidad para desenvolverse en el medio, en sus actividades de la vida diaria, iban bajando, ahí también es buen momento para planificar. Y planificar muchas cosas, porque planificamos lo físico, lo emocional, lo espiritual y social. Y en algunos pacientes, señora, y si en algún dado caso ya cuesta caminar, ¿qué pensaría usted de la andadera? ¿Qué pensaría usted de andar en silla de ruedas? No, doctor, yo eso jamás en la vida. Quiere decir que probablemente no está adaptada a eso y hay que ir trabajando. Y eso también es planificación de decisiones anticipadas, ¿sí? Ante el riesgo de la pérdida cognitiva, ¿verdad? Y ojo con esto, ¿qué enfermedades? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué enfermedades hay riesgo de pérdida cognitiva que uno dice, este paciente va a empezar a perder capacidad cognitiva y yo tengo que planificar antes? Ojo, aquí nos vamos con geriatras, con médicos internistas, con médicos de paliativos, con muchos que atienden a estos pacientes, con neurólogos. A ver, alguno por ahí para ser partícipe siempre de la charla. Ante el riesgo o pérdida de capacidad cognitiva, ¿qué enfermedad creen que se les viene a la mente? Que abra el micrófono, sin pena. Oncológicos que tengan metástasis cerebrales. Muy bien, es un caso, pero veamos todavía algo más que llegan a la consulta. La consulta casi siempre, y en muchos hospitales, la de paliativos llega a ser hasta geriátrica en algunos casos. ¿Ustedes qué enfermedad creen que si tiene el paciente esa enfermedad, yo tengo que empezar a planificar antes que empiece a perder esa capacidad cognitiva gradual? Demencia o así. Muy bien. Todas estas neurodegenerativas, ¿no? Y también la demencia, ¿sí? Como tal, ¿verdad? Estos tipos de demencias, Alzheimer, vasculares, etcétera.
ahí tengo que empezar a planificar, ¿sí? Como acuérdense, en Palia no solo tenemos lo onco, sino también lo no proteíno. Dependencia importante y predecible, y también cuando hay un primer contacto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando veo todo este cuadro digo, podemos planificar casi en cualquier momento. O sea, no hay excusa para no poder planificar. Muy bien. 2. Lo que es la definición conjunta del plan. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar los deseos. ¿Cuáles son sus deseos, Mía María, de aquí a un par de días? ¿O cuáles son sus deseos ahorita reales? Doctor, uno de mis deseos más grandes es poder estar con mi hija o ver a mi hija en estos momentos porque está en Estados Unidos. ¿Se puede? ¿Será que es buen momento para poder decirle que venga? Es una pregunta muy común. ¿Qué es lo que usted quiere, mi abuelita? No es que sea el momento. Usted quiere que esté aquí hoy. Sí, vaya, vamos a decirle a su familiar. Sí, eso es también planificar desde el ámbito espiritual. ¿Sí? Voluntades del paciente también podemos planificar. ¿Sí? ¿Qué más hay que hacer? Garantizar la información adecuada. Es bien difícil que se pueda planificar con un paciente que no conoce su enfermedad. ¿Sí? Para ello, pues vamos a tener que echar de mano de un tema que es el de cómo dar malas noticias, ¿verdad? Para poder informar de forma adecuada, hacer el menor daño y que el paciente también pueda planificar, ¿sí? A mí me causa un poco de tristeza en los hospitales que a veces se ve que quieren que el paciente decida de algo, pero no sabe lo que tiene. Y cuando vamos a ¿y qué le han dicho? Porque siempre se les pregunta, algo que hay que hacer en Palia casi siempre es preguntar, ¿qué le ha dicho el colega, Ana María? Nada, doctor, y solo pasan y me dicen, la necesidad de tal, yo no sé qué necesidad de tal, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a planificar? Pues si no se ha aportado información adecuada, ¿sí? Ver las necesidades que tiene, ¿verdad? Verificar también los recursos. Si nosotros planificamos de que la paciente quiere estar en casa, ¿sí? Tenemos que ver los recursos que tiene para poder estar en casa, ¿sí? No solo es, va para casa y ya mañana le doy el alta y va para su casa. No es así, ¿sí? Vamos a planificar los recursos para que el paciente pueda, ¿verdad?, ir a su casa. Y algo que tenemos que explorar es, y esto siempre es importante, ¿quién es el representante que va a quedar si en algún dado caso el paciente no es capaz de tomar decisiones propias? Y de repente los 92 participantes puede ser que estén así, ¿verdad? Porque a veces dirán, ¿y entonces qué dice? Que no le entiendo ni jota, pero pues quiero que veamos un poquito, darlo todavía un poco más claro, que en este paso 2, que es explorar, tenemos que ver los afrontamientos que han sido previos. Mía María, ¿y cómo fue la pérdida de su papá? ¿Cómo la afrontó usted? ¿Sí? Información y comprensión. Mía María, mire, cuénteme, ¿qué sabe usted de su enfermedad? ¿Qué le han dicho los colegas? ¿Verdad? El significado y el valor de la enfermedad. ¿Qué significa el cáncer que usted tiene? Y van a salir un montón de respuestas. Para mí significa una cruz. No, para mí significa al contrario, una oportunidad de crecimiento, ¿sí? Ver los valores y creencias de las personas, ¿verdad? Los aspectos espirituales son muy importantes, las preocupaciones en relación al proceso de la enfermedad. Yo siempre les digo, ¿qué es lo que le preocupa a usted de la enfermedad? Doctor, a mí me preocupa que esta enfermedad me deje en silla de ruedas, ¿sí? Y probablemente ustedes saben que es un paciente que es muy probable que vaya a tener silla de ruedas. Y eso es planificar. ¿Por qué? Porque estamos planificando cuando llegue la oportunidad de que este paciente tenga que usar esa silla de ruedas. Y vamos a poder decirle al psicólogo, échenos la mano para que este paciente se pueda adaptar a ese proceso. Y viene esto que es casi que lo que nosotros creemos que la planificación de decisiones anticipadas es. Pero yo les traigo lo que realmente es. Y no solo es el escenario real de toma de decisiones en base a rechazos de tratamiento o intervención. O sea, la planificación de decisiones anticipadas no solo es la negativa a un tratamiento o una intervención. No solo es la negativa a catéter de vena central. No es solo la negativa a la reanimación o la intubación endotraqueal. O es la negativa a la amputación. Si no, vean todo lo que es planificar.
¿sí? Eso es un apartado nada más de lo que hay que explorar, los tratamientos. Y esto es importante también valorarlo desde antes. También explorar las expectativas de futuro, y algo que yo he colocado ahí, que lo leí en una literatura y me encantó, es siempre preguntarle, cuando yo planifico, niña Rosa, ¿qué espera usted de mí como médico? Qué bonito sería, interesante, que enfermería, psicología, nutrición, trabajo social, le preguntara, tal vez sentado o inclinado. Yo les digo a los doctores que me encanta un colega en España, que él cada vez que ve un paciente, él se trata de agachar o hincar hasta estar a la altura de los ojos, ¿sí? Y preguntarle, ¿qué espera usted de mí? ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar un montón de cosas. Yo espero, doctor, que usted me alivie el dolor porque no lo aguanto. Y eso es planificar también, porque van a planificar una buena analgesia. Planificar esto, lo que es el cuidador principal o representante legal, cuando el paciente ya no pueda comunicarse. Y entonces, para hacerlo todavía más digerible, ¿cómo lo hacemos esta planificación? Bueno, preguntando, preguntas casi siempre abiertas, porque la planificación tiene que ser con preguntas abiertas. ¿Qué piensa de su situación? ¿Qué piensa de este momento que está pasando? ¿Qué se ha planteado si las cosas se empiezan a complicar? ¿Sí? Una paciente, por ejemplo, con, llamémosle una hepatopatía crónica que ha tenido un sangrado del tubo digestivo, ¿verdad? ¿Qué pasaría, niña María, si volviera a suceder este evento? ¿Sí? Necesitaría en algún momento colocar un catéter central. Cuénteme, ¿qué es lo que usted piensa de esa situación? ¿Ve? El paciente... ¿Quién querría que decidiera en caso que usted no pudiera hacerlo? ¿O cómo desearía cuidado, don Juan? ¿Verdad? ¿O a dónde le gustaría que lo cuidaran? Y como paso número 3, la revisión de la comprensión, que no es nada más que ya hemos hablado, ¿sí? Lo que previamente hemos hablado. Niña María, lo que hemos dicho en este día es que usted no quiere, me recuerdo, usted no quiere que se le vaya a reanimar en una situación de enfermedad avanzada, ¿sí? Voy a ir avanzando rápido por cuestión de tiempo. ¿Y qué más? El registro. Pues no me aparece el registro, aquí no aparece, pero no sé cómo. Sí. El registro, a ver, ¿qué pasa con el registro? Ahí está. Ahora, todo esto que hemos hablado, en la práctica, ¿dónde lo voy a colocar para que quede alguna evidencia? Según nuestro Sistema Nacional de Salud. Bueno, nosotros tenemos lo que se llama expediente clínico, y recordemos que el expediente clínico es un documento legal, ¿sí? Por ende, podemos registrar la planificación de decisiones anticipadas en el expediente clínico, y lo debemos de hacer, ¿sí? Yo les digo a los doctores que podemos colocar el apartado de planificación de decisiones anticipadas, 2 puntos, ¿sí? Y empezar ahí a colocar lo que hemos planificado, ¿sí? Pero también tenemos ya un documento legalizado y estandarizado a nivel nacional, que es el consentimiento informado. Ahora, ¿qué es lo que usualmente se hace? Porque todavía no tenemos legislado lo que es el documento de voluntades anticipadas a nivel nacional. ¿Qué es lo que se hace en el consentimiento informado? Usualmente lo hacemos en base al negatorio, ¿sí? Paciente se niega a colocación de catéter vena central, ¿verdad? Se niega a reanimación cardiopulmonar, se niega a intubación mecánica por proceso de enfermedad crónica avanzada evolutiva, en respeto a la autonomía del paciente, ¿sí? Lo colocamos en el consentimiento informado. Y esto es bien importante, porque tiene que quedar, ¿sí?, plasmado en el expediente clínico la planificación. O sea, cada vez que yo veo a un paciente, ¿sí?, en la consulta externa, yo puedo dejarla en mi nota clínica diaria, ¿sí?, lo que voy planificando poco a poco, ¿sí? Y eso va a ser importante porque los demás colegas, si se ponen a leer, a veces dicen, es que no leen las notas de evolución. Bueno, pues hay que leer las notas de evolución para poder ver lo que se planifica, ¿sí? Y también darle seguimiento,
Porque esto de la planificación de decisiones anticipadas no es de un solo momento. Esto es un proceso continuo y dinámico. No es el resultado de un solo encuentro. Ahora, que si el paciente llega en una etapa muy crítica, ya se intentó sacarlo adelante por parte de alguna especialidad aguda como medicina interna o unidad de cuidados intensivos, y el paciente, pues lamentablemente no sale adelante de su situación, ¿sí? La toma de decisiones va a tener que ser bastante rápida. Lo va a hacer si no hay nada preparado, no hay un terreno preparado, va a ser por medio de los representantes legales en ese momento. Pero siempre que sea a través de una planificación como esta, quizá un poco más rápido, sí, pero a través de una planificación como esta que le estoy presentando. Y ya para ir casi finalizando, el proceso, pues esto que hemos hablado debe obtener como resultado esa expresión real de la autonomía de la persona, por lo cual va a ser voluntario, informado y realizado por una persona con capacidad de toma de decisiones. Y aquí viene lo difícil. Todo lo demás es fácil, porque eso de aprenderse cómo se hace, tal vez no con pasos, porque la idea es no hacer tan metódico o autónomo, sino un diálogo, ¿verdad? Un diálogo. Pero ¿qué necesito yo? Y esto es lo más complicado para nosotros como profesionales, porque necesito escucha activa, o sea, mantenerme callado por un momento, ¿sí? Necesito empatía, comprender el sufrimiento del otro, y eso cuesta mucho. Escoger el momento y el lugar adecuado, saber cuál es el objetivo claro del proceso, ¿sí? O sea, también ver la historia clínica y cuáles son los objetivos del tratamiento. ¿Son curativos? ¿Son objetivos más de alivio o calidad de vida? ¿O son un final de vida con mucha dignidad y alivio de su sufrimiento en la final de la vida? Tengo que tener para planificar. Conocer a la persona, generar lo que se llama un buen rapport, no sé si pero es un buen ambiente de confianza y respeto, poder adecuar el mensaje, explicarle al paciente con palabras entendibles lo que yo quiero dar, no con un lenguaje excesivamente técnico, sino a lo que el paciente me pueda entender. A veces hasta con dibujos si llega a ser necesario, ¿no? Cuidar la comunicación verbal y no verbal. Ojo con eso, porque lo no verbal es lo que más se ve. En la comunicación, lo no verbal es casi que el 80% de lo que yo le transmito al otro. Y si yo le digo, señora, pero sepa que en casa va a estar bien cuidada, y estoy así, señora, es que sepa que en casa va a estar bien cuidada, yo no le estoy transmitiendo lo que realmente quiero planificar. También es importante eso, ¿sí? Validar sus emociones, dar espacios, dar tiempo. Son pacientes que necesitan nuestro tiempo y es importante mostrar disponibilidad y respetar sus silencios. Pero ¿qué pasa si entra en conflicto las opiniones del médico y de los familiares? Bueno, se tienen dos apoyos grandes. Uno es el comité de ética, ¿verdad? Que entiendo que poco a poco se tendrán que implementar en los grandes hospitales. Casi siempre hay comités de ética asistencial, ¿verdad? Que son para tomar decisiones complejas en casos difíciles. Pero nosotros, los que brindamos atenciones paliativas, tenemos mucho conocimiento, es algo que tenemos que trabajar y estudiar mucho en temas de bioética para que se nos facilite esa toma de decisiones con y en conjunto el paciente y familia. Y si toda esa decisión se torna un poco más difícil, pues sí, entran la parte judicial o jurídica y pues están los tribunales para la toma de decisiones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Hay múltiples ventajas, no voy a parar en esto, pero vean las ventajas de la planificación anticipada de las decisiones. Mayor confianza en los profesionales. Si quieren que confíen en ustedes, planifiquen, ¿sí? ¿Cumplen mejor los tratamientos acordados? Claro que sí. Profesionales y pacientes adoptan decisiones adecuadas desde el punto de vista económico y porque a veces toca planificar. Mire, señora, ¿será que usted puede comprarse este tratamiento o este tratamiento? La quimioterapia, me parece que una quimioterapia que el doctor ha dicho que ya no está indicada, ¿sí? ¿Verdad? Los concentradores de oxígeno, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común. De repente a los pacientes los quieren sacar del hospital, ¿sí? Ya tiene el alta y el paciente con una necesidad de oxígeno de por lo menos unos 3 litros. ¿Cómo se le va a dar el alta a ese paciente?
no seamos tan deshumanizados desde el contexto y también no seamos tan antiéticos para hacerlo de esa manera, ¿sí? Podemos mejor planificar, que tal vez nos va a llevar un par de días, podemos buscar alianzas, estrategias con otros hospitales o con otras instituciones, que hagan que el paciente se cumpla sus voluntades. Y si el paciente quiere estar en casa y está con soporte de oxígeno, planificar ese traslado a casa, ¿sí? Con ese concentrador de oxígeno que le va a aportar lo necesario, pero planificar, ¿no? Mejora la sensación del control del proceso, que es algo muy importante. Los pacientes al final de la vida tienen un temor a morir, dice la literatura, porque les hace falta control de la situación, ¿sí? Favorece la adaptación a la enfermedad, se sienten más satisfechos con la atención percibida, que eso es valioso, porque cuando muere un paciente, la gran mayoría de familiares, ¿qué es lo que les dicen? Mire, se respetó su voluntad, se respetó que quería estar con nosotros. Hace poco, ¿verdad? En el contexto tal vez asistencial privado, pues tuve la oportunidad de atender a un paciente algo joven con un cáncer muy avanzado pulmonar, y qué dicha fue que pudimos platicar con él, y él en su momento al inicio era, no doctor, yo quiero que me lleven a un centro hospitalario cuando yo esté en una situación ya de agonía, así. Lo respeté mucho esa decisión, lo platicábamos con ellos, con la familia y planificamos. Pero llegando el hecho de su muerte, él me dice, doctor, cambié de opinión, yo quiero estar aquí en casa. Con una dignidad bastante fuerte, porque el componente pulmonar era bastante extenso. Y qué interesante cómo la familia posterior, pues hizo todo el abordaje en casa, la familia como ellos, cuando iba a morir, el paciente todavía estaba consciente, ¿verdad? Cómo toda la familia fue a despedirse de su familia, de su papá. Niños chiquitos despidiéndose de su papá, ¿verdad? Y eso lo tuvo más tranquilo. Y después, un par de días después que falleció, los propios familiares le dicen al equipo, ¿verdad? Que están agradecidos porque, o están más satisfechos porque se respetó la autonomía, la voluntad, los deseos de aquel paciente necesitaba. Mejora la comprensión de las expectativas, reduce la carga del cuidador y por ende disminuye el riesgo de un síndrome del cuidador, ¿verdad? Y o claudicación familiar, y también mejora los recursos asistenciales. Ventajas, hay muchas más. Aumenta la documentación de la voluntad anticipada, o sea, cuando nosotros tengamos ese documento, esa ley, ¿verdad? Y ese documento de voluntades anticipadas, el hecho que nosotros desde ya empecemos a planificar la atención de los pacientes nos va a ayudar a que podamos desarrollar ese documento de voluntades anticipadas, ¿sí? Promueve la discusión en torno a la futura atención, mejora la consistencia entre los cuidados, disminuye los ingresos hospitalarios porque es donde a veces podemos planificar que el paciente esté en casa y que su familia nos pueda acompañar, e incrementa la satisfacción como hemos visto con los pacientes. Barreras hay muchas, no voy a profundizar, pero hay muchas que son relacionadas. Estas son del paciente, no hay cultura del diálogo, los pacientes creen que si nos dicen lo que ellos consideran adecuado, nosotros los vamos a regañar, les vamos a gritar, ¿verdad? O vamos a perder la confianza en ellos, o sea, nos tienen miedo. Qué tristeza eso, de que nos tengan miedo, ¿sí? No quieren dejar la carga de las decisiones a sus familiares o rechazan en algunos casos hablar de temas asociados a la muerte. Pero veamos esto, cómo son las barreras relacionadas a nosotros como profesionales. La primera es la falta de preparación de hablar en los procesos de final de vida. ¿Por qué no planifico? Porque me da miedo, tengo pena, no estoy formado para hablar de esto, de la muerte. No creo en mi propia muerte. Como bien dice un autor, para poder hablar de la muerte, por lo menos la tuve que haber vivido sentido, dice un autor. ¿Cómo voy a matarme? No me voy a matar, es imposible, ¿no? Pero por lo menos haber interiorizado qué pasaría si en su momento yo dejara de existir o yo estuviera en un proceso de enfermedad avanzada, ¿sí? Prepararme para los procesos del final de la vida. Hay falta de preparación. Creemos también los médicos que la muerte la concibimos como un fracaso, ¿sí? Oncología, medicina interna, el que ya no pueda seguir porque yo fracasé como médico, yo como oncólogo o yo como internista he fracasado, pero probablemente no lo ha hecho muy bien, pero lamentablemente la muerte es parte de la vida, ¿sí? Sí, la tenemos que respetar y acompañar con mucho cariño. Se desconocen los beneficios de este proceso, hoy ya los conocen, ¿verdad? Creemos que los pacientes son los que tienen que iniciar el tema y eso no es así. Nosotros tenemos que empezar a abordar los temas
con los pacientes. Ahora que ya hay primer nivel, ¿verdad? O que ya se está implementando, es buen momento, porque a primer nivel se le tendría que llegar a pacientes que están con no tan complejos, por ejemplo, con cargas sintomáticas menores, y puede ser un muy buen lugar para poder hacer planificación de decisiones anticipadas. Y el paternalismo, pues como tal, siempre nos limita el diálogo con los pacientes. Y de las organizaciones o de las instituciones, pues que la documentación no permite hacer un registro exhaustivo del proceso de planificación, que de repente las cargas de trabajo son excesivas, y esto hay que también tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y que el tiempo de la asistencia a veces no son adecuados. Ahora, desde la atención paliativa, pues sí, en los lineamientos se comenta de que hay un tiempo, por lo menos, el mínimo, para poder dar la atención, y sí se puede planificar. Los doctores no están, en primer nivel, perdón, porque lo acabo de ver que me pasó, de atención ya están capacitados en cuidado paliativo. Sí, el doctor ha hecho con su equipo y con todos una capacitación de esto. Creo que el doctor lo puede favorecer más. Sí, así es. Sí hay 12 unidades de salud en las 5 regiones del país que ya están capacitados para poder brindar atenciones paliativas a los pacientes ya catalogados como no complejos. Eso que está basado en la clasificación por una herramienta que utilizamos en cuidados paliativos para saber cuándo este paciente es no complejo, complejo o altamente complejo. Así es. Y bueno, casi justamente a las 3 de la tarde, el objetivo final más importante de esta planificación anticipada es justamente eso: favorecer que el final de la vida de los pacientes, en el lugar, en las condiciones y con las medidas de atención adecuadas, en función de sus deseos y de los recursos disponibles. Y por ende, ¿qué es lo mejor para la persona que se atiende? Solo tiene sentido si el otro, o sea, en el caso de la persona enferma, es quien decide qué es lo mejor. Y únicamente puede averiguarse lo que la otra persona desea o espera de mí como profesional. Solo lo puedo averiguar a través del diálogo, de la voluntad de poder escuchar y del respeto de los valores y las preferencias y deseos, cultura y religión del paciente, con el fin de ofrecer con la máxima profesionalidad, porque justamente al trabajar esta presentación estaba leyendo que hay un estándar de calidad asistencial, y esto no solo es para paliativo. Hay un estándar de calidad asistencial que es la planificación de decisiones anticipadas, ¿sí? Y poco a poco se va a generar un gol estándar en la planificación de decisiones anticipadas, por ende hay que trabajarlo. Con el fin de ofrecer con la máxima profesionalidad, compromiso y honestidad la garantía, dice, de que se hará todo lo posible por llevar a cabo sus deseos. Y de repente a mí me gusta cómo de repente el doctor Solórzano les lleva unos pacientes: doctor, quiero tal cosita, ya va el doctor Solórzano cumpliendo sus deseos, sus preferencias. Y no les voy a mentir, porque yo aquí no les traigo mentiras, ¿verdad? Sino también, y quizás el doctor no había visto la presentación, ¿verdad? Con su permiso, ¿verdad? Pero les traigo acá, ¿verdad? Que sí se intenta hacer con los medios que tenemos, con nuestra capacidad resolutiva, que los pacientes se cumplan sus deseos y sus voluntades, ¿verdad? Y eso es planificación también de la decisión anticipada. Y pues les traigo esta que en su momento sucedió, de un paciente que falleció en casa, donde los familiares pues mandan un texto, que ellos mencionan eso, ¿no? Que en esta esquina que teníamos a nuestro familiar para poder atenderle, justamente en esa esquinita que se le atendía, les traigo el contexto hospitalario, para que vean que sí se puede en el hospital, pero también les traigo el contexto asistencial en casa, que también se puede. Deja un vacío grande, dice. Pero quiero agradecerles, en nombre de mi persona y su familia, el apoyo invaluable para nuestra familia en este difícil proceso de casi 3 semanas. No fue tan largo. Dios le bendiga en abundancia, muchas felicidades, bendiciones, paz y sabiduría. Pues logramos que las familias salgan de su duelo, o por lo menos que lo lleven de una forma bastante adecuada, y que respeten sus voluntades, porque ella quería estar en casa.